sino de las fuerzas de trabajo. La reproducción de las fuerzas de trabajo se va a hacer en términos materiales y simbólicos. De la fuerza de trabajo, es como lo que se llama hoy en día capital humano. La reproducción de la fuerza de trabajo, como decíamos, se va a hacer en términos materiales y simbólicos. En términos materiales, va a decir Althusser, esta reproducción se va a hacer mediante el salario. Es decir, garantizando las condiciones mínimas para que el trabajador vuelva al trabajo al otro día. Eso es, digamos, lisa y llanamente. La reproducción material de la fuerza de trabajo se va a hacer mediante el salario, principalmente mediante el salario, garantizando las condiciones mínimas de sobrevivencia de ese trabajador o trabajadora. La reproducción simbólica de la... Ahí sí. La reproducción simbólica de la fuerza de trabajo se va a hacer, dirá Althusser, mediante el sometimiento ideológico. ¿Qué busca el sometimiento ideológico? Es otorgarle la cualificación necesaria, otorgarle la cualificación al trabajador que necesita la cadena de producción de trabajo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿qué conocimientos debe tener? Y no solo conocimientos, sino qué valores debe tener, qué pensamientos debe tener, qué actitud debe tener. Si es que, por ejemplo, debe hablar fuerte para mandar o debe tender al silencio para obedecer. Son cualificaciones que se le atribuyen al sujeto según las necesidades de la cadena de producción. ¿Sí? Esa es la forma de reproducir simbólicamente la fuerza de trabajo. Vamos a cualificar a este sujeto. Vamos al tiro, Diego, con tu pregunta. Vamos a cualificar a ese sujeto otorgándole harto conocimiento, otorgándole capacidad crítica, otorgándole capacidad de abstracción, o vamos a quitar historia y filosofía del programa de los colegios. Diego, ¿cuál es la diferencia de reproducir sus medios y reproducir las relaciones? Que pensé que esa era la premisa del texto. Eh, no sé si entiendo bien tu pregunta. Diego, dejémoslo en stand-by. ¿A qué se refiere con ser simbólica, profe? Es más bien una distinción para, para distinguir, o sea, es más bien una distinción para separar, digamos, el carácter material de esta reproducción, que es básicamente el poder comer y el poder tener un techo, y de esa forma garantizar que el trabajador va a volver al otro día al trabajo. Y con simbólica se refiere a la cualificación, algo que no es tan material porque está aludiendo, por ejemplo, a capacidades subjetivas. Althusser en particular está aludiendo a capacidad, a dimensiones subjetivas, como, pero también a dimensiones relacionales.
que no son tan materiales en términos de subsistencia. Entonces, por eso la materialidad, por ejemplo, del salario, que yo recibo salario para comer y para vivir, subsistir, versus lo simbólico que son cualificaciones de facultades subjetivas. ¿Sí? ¿Se logra ver la distancia? Profe, ser estudiante sería ser parte de la premisa ideológica de Althusser. Eh, sí, sí. Y de hecho, Althusser, dentro de su época, va a advertir que la forma más, digamos, ocupada para la reproducción simbólica de la fuerza de trabajo son las escuelas. ¿Sí? Bien, según Althusser, nosotros alcanzaríamos un nivel ideológico de explotadores por estar en la universidad. Eh, vamos luego con esas preguntas, ¿sí? Pero me interesa que avancemos un poco. Eh, no, lo que, eso es importante mantenerlo, lo que está se podría decir, el marco de lectura que nos está ofreciendo Althusser no se reduce, digamos, necesariamente a una población particular, no se reduce a sujetos particulares, sino que él nos está dando un marco de referencia respecto a cómo funciona la estructura social, ¿sí? Entonces, mantendría la prudencia respecto a nosotros somos esos o ellos son eso. Eh, Mantengámonos de pronto en esta lectura más general de referencia respecto a la estructura social. Luego, en un registro más reflexivo, podemos, digamos, sostener esa pregunta como la que hizo Fernanda. ¿Somos nosotros los explotadores? ¿Son ellos los explotadores? Etcétera. Los vamos a tratar de siempre, o sea, a medida que vamos desarrollando esto, vamos a ir vinculándolo con casos chilenos. Y no sé si depende mucho de lo que uno estudie. La psicología laboral, eh, harto que ha contribuido a la reproducción simbólica de la fuerza de trabajo. Pero no le digan al... No, sí, díganle, no. Ya, entonces tenemos eh, que la estructura social no solo debe garantizar la reproducción de la materia de trabajo, sino de la fuerza de trabajo. La reproducción de la fuerza de trabajo se va a hacer en términos materiales, salario, se va a hacer en términos simbólicos, cualificación, sometimiento ideológico. Ya vamos a ver qué significa sometimiento ideológico. A propósito del salario, dice, indispensable para su reproducción, aclaremos, indispensable para reconstruir la fuerza de trabajo del asalariado para vivienda, vestimenta y alimentación, en suma, para que esté en condiciones de volver a presentarse a la mañana siguiente y todas las santas mañanas a la entrada de la empresa. ¿Sí? Son las condiciones que de subsistencia de del trabajador y la trabajadora. Respecto a la reproducción simbólica de la fuerza de trabajo, dice, la fuerza de trabajo disponible debe ser competente, es decir, apta para ser utilizada en el complejo sistema del proceso de producción.
diversamente según las exigencias de la división social técnica del trabajo en sus distintos puestos y empleos, es lo que aludíamos. No solamente basta, digamos, con garantizar la subsistencia del trabajador, sino que cualificarlo